para actualizar el panorama tanto internacional como nacional en relación a la pandemia. Aquí vemos las gráficas que ya estamos acostumbrados para la actualización internacional. Vemos cómo se sigue y continúa contrayéndose la pandemia a nivel mundial. Ahora solo es el 35%, nos estamos acercando cada vez más a que solamente ya 1/3 de todos los casos que se han confirmado desde que inició la pandemia a fines de diciembre del año pasado sean los que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, ya estamos en un 35%. Y de la misma manera vamos viendo también cómo se sigue en el continente europeo disminuyendo esta cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días y prácticamente las Américas pues ya con 49.2, es decir, se están concentrando cada vez más los casos confirmados en los últimos 14 días en el continente americano, que es el que mantiene, digamos, ahora la pandemia activa, y todavía muchos de los países que conformamos las Américas, a excepción de Estados Unidos, que casi entró a la epidemia a la par que Europa, estamos todavía en esta fase inicial ascendente de la misma. Así también la tasa de letalidad global se incrementó 2.2%, estando el día de hoy en 7.1%. La siguiente, por favor. Nuestros números para México: 20.739 casos confirmados, de los cuales siempre hacemos mucho hincapié, la tercera parte, un poco menos de la tercera parte, 6.390, representan realmente la epidemia activa en el país, y además, como ustedes saben, concentrada en algunas regiones del país, es decir, no completamente disperso en todo el país, sino en algunas regiones que también se han estado comentando y se van a seguir reforzando. Tenemos 15.443 casos sospechosos, de donde podríamos tener nuevos casos en los siguientes días, sobre todo sabiendo que de la última, el lunes pasado que actualizamos el porcentaje de positividad, estábamos ya prácticamente llegando al 50% de la positividad de COVID, es decir, que de cada 10 personas que son sospechosas, 5 fueran COVID, es decir, la mitad, ¿no? Vamos a ver también este próximo lunes, ya estamos cerca, cómo se actualiza este porcentaje de positividad, que lo vamos a estar presentando todos los lunes. Lamentablemente también hay un incremento en el número de defunciones, 1.972 para el corte del día de hoy, más de 55.000 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2 y más de 91.100 personas que pues ya han sido estudiadas en algún momento y clasificadas en algún momento desde que inició la vigilancia de esta enfermedad aquí en México, y esto nos estamos remontando prácticamente hasta el 16 de enero de este año, que fue cuando México desarrolló y tuvo disponible la prueba confirmatoria para COVID-19. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra distribución de carga de enfermedad, es decir, de cantidad de casos confirmados. Aquí estamos con todos los casos, los acumulados desde que se inició con el primer caso confirmado el 27 de febrero, 20.739 que están distribuidos. En este mapa ya estamos viendo desde hace algunos días que pues prácticamente muchos de los estados, por esa carga acumulada, tienen ya colores rojos fuertes, y seguimos distinguiendo aquellos estados que se han mencionado, inclusive con la transmisión más activa, que tienen esta coloración marrón o café oscuro, que demuestra que han concentrado durante todo este tiempo la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva veremos la misma distribución, los mismos colores para las entidades federativas, pero ahora en un orden descendente para que ustedes los puedan identificar rápidamente como un dato estadístico, así como el número total en cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva es un mapa similar, solo que ahora vamos a ver la distribución solo de la epidemia activa, es decir, los 6.390 casos que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días. Aquí ya no vemos tantos estados en color rojo, son menos, vemos sí ya algunos varios naranjas que no los teníamos a principio de semana, pero en la medida que va lógicamente desarrollándose la epidemia en México, las cargas de enfermedad siguen concentrándose y resaltan aquellos estados todavía en colores oscuros que además que han tenido la transmisión desde más temprano en el año, actualmente todavía continúan concentrando la carga de enfermedad.
En la siguiente diapositiva, igualmente, vemos la distribución descendente de la epidemia activa y en la siguiente diapositiva vemos ahora sí la distribución por tasa de incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes de esos 6,390 casos, para en los colores más oscuros, los verdes más oscuros, ahora sí poder hacer una comparación entre entidades federativas, sabiendo que los colores más oscuros son los que están realmente ahora sí concentrando la mayor transmisión y afectación poblacional de la epidemia activa en México. Y en la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero ahora también en barras descendentes para que ustedes puedan identificar rápidamente cuáles son los estados que tienen esta mayor tasa de incidencia en comparación con las que no las tienen. La siguiente diapositiva es nuestra distribución de las 1,972 lamentables defunciones por fecha de ocurrencia y la idea de además poner en la gráfica aquellas defunciones que todavía tienen pendiente un resultado, es decir, son personas que a su ingreso tuvieron una infección respiratoria aguda grave, lamentablemente fallecieron a causa de las complicaciones, pero está pendiente todavía el resultado del laboratorio, pero las colocamos para poder empezar a ver un poco cuál es la tendencia de cómo en los últimos días se están presentando estas defunciones, recordando que es como el dato se registra por la fecha en la que ocurrió, entonces en un lapso de 24 a 48 horas el sistema está en su momento actualizándose y arrojando lo más reciente y nos permite ver este tipo de tendencias. Las defunciones que están todavía como sospechosas son pocas, 164 en comparación con las que ya se han confirmado y no se han seguido apilando o acumulando en los últimos días, es decir, mantenemos una tendencia estable al menos en la última semana de ocurrencia. Y en la siguiente diapositiva veremos también la distribución de estas por entidad federativa, también con la carga de sospecha, para que en su momento se pueda ver que un dato de defunciones confirmadas en los estados que todavía tienen los tramitos de color naranja claro podrían incrementarse y podrían ser más las defunciones, y esto lo podremos ir viendo día a día en los cortes que se están llevando a cabo. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra curva epidémica, recordando solamente en rojo los casos confirmados, en naranja claro los casos que aún son sospechosos, que por lo mismo ven que su distribución es solamente o prácticamente en los últimos días, es decir, están esperando un resultado de laboratorio, sabiendo que el resultado de laboratorio en promedio sale en 72 horas, pero los ponemos también juntos, también para, como similar a las disfunciones, poder ver tendencias. Y entonces aquí si vemos, independientemente del color, que sea rojo o amarillo, y vemos una tendencia de cómo va la curva, pues es una tendencia francamente todavía ascendente, ¿no? Lógicamente, algunos de los casos que están en naranja claro se van a terminar descartando, a menos que el porcentaje de positividad se haya incrementado todavía más, pero la tendencia como tal se mantiene y es precisamente esta fase 3 en la que desde prácticamente enero-febrero se decía es el inicio de la curva, en este caso viéndolo como un componente nacional para todo México, de esa curva epidémica que tendrá que transitar el país como lo han hecho en diferentes países. Claro, la gran diferencia y de los datos que se tienen hasta el momento es que esta curva no es tan elevada ni tiene tanta carga como lo que se ha observado en algunos otros países, sobre todo en Europa. En la siguiente diapositiva podemos ver ahora sí la carga, la curva con la carga acumulada de casos confirmados. Aquí están los 20,739 con los que se actualizó el día.